Pues vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 33, verso 5, y dice así: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Vuelvo a repetir, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Es un mensaje que yo recibí, el último mensaje que recibí antes de que se cerraran las puertas de la iglesia a causa de este virus. Es un mensaje que Dios me está dejando compartir estos días en diferentes lugares, y bajo un rótulo, bajo un título que es elevando nuestras vidas. Elevando nuestras vidas. Dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Tenemos un Dios de alturas, no tenemos un Dios terrenal. Tenemos un Dios espiritual que mora por encima de todo lo que hay aquí en la tierra. Tenemos un Dios que es diferente a todo lo que nuestros ojos pueden ver y contemplar. Tenemos un Dios, como dicen muchos pasajes de la Biblia, que Él es un Dios de alturas, que Él mora en las alturas, que Él no vive dentro del tiempo que nosotros vivimos, si Él vive en una eternidad. Él conoce el pasado, presente, pero también el futuro. Aunque nuestros ojos simplemente pueden ver y contemplar el día a día y conocer el pasado, pero el Dios que nosotros tenemos sabe por dónde estamos pasando, sabe por dónde hemos pasado, pero también sabe y conoce nuestro futuro. Y te digo algo, iglesia de Cristo, nuestro futuro es un futuro glorioso, nuestro futuro es un futuro esperanzador, nuestro futuro es abandonar la tierra y encontrarnos un día con el Creador de la vida. Oh, lo que Él ha preparado es para nosotros, iglesia de Cristo. Dice: exaltado será Jehová, el cual mora en las alturas. El rótulo es elevando nuestra vida. Tenemos de elevarnos a la presencia de Dios, elevarnos a conocer la voz del Altísimo. Tenemos de elevarnos a conocer la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el libro de Jeremías capítulo 23 dice: yo soy un Dios cercano y no de lejos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos quiere tratar de cerca, que quiere que vivamos cerca de Él y no vivamos una vida lejana, apartada, una vida fría. Dios nos quiere tener y contemplar cerca del Altísimo de Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios crea al hombre y lo introduce al huerto del Edén, dice que su presencia, Él se paseaba con Adán. Podían estar juntos. Se paseaba su presencia con Él, y ese es el propósito de Dios con el hombre: vivir cerca, tener una comunión, el hombre con el Creador. Pero el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda, quiere que vivamos de cualquier manera. Había dos grupos en la Biblia que seguían a Jesús: los que le seguían de lejos y los que le seguían de cerca. Pero dentro de los que le seguían de cerca había 12 discípulos, y dentro de los 12 discípulos siempre destaca a 3, a Pedro, Jacobo y a Juan. Una intimidad con Dios es lo que busca el Espíritu Santo, que te acerques a Él de una manera especial. El libro de Proverbios
Capítulo 13, verso 4 dice: el alma del perezoso desea, pero no alcanza. No es tiempo de desear, sino de alcanzar los sueños que un día engendró en corazón Dios. Es el tiempo de alcanzar los planes y propósitos que Dios te marcó para tu vida, pero solamente se pueden lograr viviendo cerca de la presencia de Dios. Cuando uno vive cerca de la presencia de Dios, todo es diferente. Tenemos de acercarnos para conocer la voz del amado. Escucha bien, en el libro de Ezequiel capítulo 3 verso 21 vemos un rótulo que dice el profeta mudo, y dice así: y vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Y dice, vino la voz, vino la mano de Jehová y me dijo: levántate. No sé la compostura que tenía el profeta, si estaba sentado o estaba recostado, pero sí sé algo, que le dijo: levántate, levántate y sal al campo, que ahí te hablaré, te mostraré. Y yo pensaba, por si la ha sentido desde la compostura que estaba. Y yo te digo algo, no importa la compostura que estemos, si estamos viviendo alejados, escucharás la voz de Dios, pero te dirá: levántate. La bendición no la tengo aquí, como le dijo el profeta: sal al campo, y dice que se levantó. Yo te digo algo, es tiempo de elevarnos, es tiempo de levantarnos. Oh papá, cuando uno se eleva, Satanás rabia. Cuando hay una iglesia, un hermano, una casa, un matrimonio que se eleva para vivir cerca de Dios, Satanás no lo puede soportar. Le dijo: levántate, y el profeta dice: me levanté y salí al campo, y ahí estaba la gloria de Dios. No se puede recibir de cualquier manera. Dios tiene una gloria aparte. Dios tiene algo en lo secreto, en la intimidad. Dios te hablará. ¿Cuántas veces, escucha bien, hemos estado quizá en nuestra casa y hemos sentido la voz de Dios? Levántate, deja lo que estás haciendo y ponte a orar. Te ha hablado en la compostura que estaba, pero te ha dicho: levántate y ponte a orar. Y cuando te has puesto a orar, has empezado a recibir algo que la compostura que tenía no lo recibiste. Por eso Dios nos llama a este mensaje a elevarnos, a elevarnos, a elevarnos, porque como dice el rótulo que he leído: exaltado será Jehová, el cual mora en las alturas. Levántate y sal al campo. ¡Qué bueno! Y se levantó y salió al campo. Y dice, y ahí vio la gloria de Dios como la que vio junto al río Quebar. En el río Quebar se encontró con la gloria. Pero ahora Dios le ha dicho: sale al campo, y ahí la encontró otra vez. Hay quien piensa que puede ganar las batallas con los ayunos pasados. Hay quien se piensa que puede ganar las batallas del presente con las oraciones del pasado. Y yo digo que no se puede ganar las batallas espirituales con las conversaciones o con las oraciones del pasado. Cada día es un día nuevo en su presencia. Cada día nos tenemos de acercar más y más a la presencia del Altísimo. Oh, qué bueno eres. Escucha bien, voy a ir rápido al mensaje, yo no les quiero cansar. Le dice Dios a Noé: escucha, haz un arca. Cuando le dice que haga un arca, no le da a escoger cómo hacerla, sino le da unas características para hacerla. Le harás 3 plantas, y quiero ir aquí, y le dice: y pondrás una ventana. Noé, ¿dónde vas a poner la ventana? Noé, donde quieras. No. Digo, pues si es una ventana simple, insignificante. Pero incluso lo que nosotros nos pensamos insignificante es importante para Dios. ¿Dónde te ha mandado a poner la ventana? En la 3ª planta, y dice: encarada arriba, encarada al cielo. Exaltado será Jehová, el cual mora en las alturas.
¿Por qué la ventana no la has puesto en la primera planta? Me diría Noé, muy sencillo, porque cuando todo ha sido inundado, si abro la ventana en la primera planta, lo único que fuera visto fuera sido agua y muerte por todos los lados. Hay cosas, hay momentos que tenemos de entender que la ventana de la intimidad de lo secreto no puede estar en cualquier lugar, tiene de estar en la tercera planta. Número 3, número de plenitud. Ay, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no te ha pasado a veces que te has visto poner a orar? ¿Cómo quieres identificar dónde está mi ventana? ¿Sabes cómo yo identifico dónde está mi ventana de la conversación con Dios? Cuando me pongo a orar y por cualquier cosa me distraigo, es que mi ventana no está en la tercera planta. Pero cuando está mi ventana en la tercera planta, en la plenitud de la presencia de Dios, pueda estar orando y quizá pueda tener las niñas llamando a la puerta o estirándome para preguntarme algo y no me desconecto de la presencia de Dios. Quizá me están hablando y no me entero porque tengo mi ventana en la tercera planta. ¿Dónde está nuestra ventana? Es tiempo de la intimidad con Dios. Cuando Dios enseña a orar a los discípulos, les dice: cerrada la puerta. Es tiempo, oh Dios, escucha bien esto. Es el tiempo que aprovechemos estos momentos que estamos viviendo como trampolín para elevar nuestra vida espiritual. Es tiempo que aprovechemos este encierro para elevarnos a la presencia de Dios. Es tiempo que aprovechemos este encierro para que la intimidad en lo secreto crezca. Dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ay, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sharrabagroba. Escucha bien, en los 40 años del pueblo de Israel por el desierto, Moisés saca al pueblo con mano poderosa. Está caminando 40 años por el desierto y caminando 40 años por el desierto. Cada vez que tenía de hablar con Dios, se apartaba del pueblo, subía al monte y ahí hablaba con Dios, subía a las alturas y ahí hablaba con Dios. No podemos hablar con Dios al mismo nivel de esta humanidad perdida. No podemos hablar con Dios al mismo nivel, mismo nivel de una humanidad corrompida del pecado. Se apartó a Moisés porque en el pueblo había crítica, porque en el pueblo había quizá malos estares, diferentes pensamientos. Nos declara que en la Biblia, en el transcurso del pueblo de Israel, había diferencias entre el pueblo, diferentes pensamientos. Nos declara que había crítica en el medio del pueblo. Por eso cuando Moisés tiene de hablar con Dios, se separa. ¡Ay, qué bueno! Se separa. De tal manera que muchas veces cuando bajaba, al menos declara una, que cuando bajaba tenía de ponerse un velo, Moisés, en su rostro porque deslumbraba. Satanás reconoce quién viene de hablar con Dios porque resplandece. Satanás no soporta a los hombres que se elevan, porque cuando bajan de hablar con Dios resplandece, y la luz de la palabra, la luz de la intimidad con Dios achicharra a los demonios. La luz de la intimidad. La luz de la cámara secreta de la conversación con Dios achicharra a los demonios. Que Jehová Dios lo reprenda. Y me podrán decir cómo nos vamos a elevar, Isaac. Mira las pruebas, mira las dificultades, mira las cargas. ¿Cómo nos vamos a elevar? Quiero darte un texto. El texto que
poniendo y aplicando este texto, vamos a elevarnos por encima de todas las cosas terrenales. Dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando habla de todas estas cosas, es porque habla el rótulo, el afán y la ansiedad. Dice, no os preocupéis por lo que tengáis de comer, no os preocupéis por lo que hagáis de vestir, no os preocupéis por el día de mañana, mas Jehová sabe qué necesidad tenéis de todas estas cosas. Dice, buscad primeramente. En este tiempo es momento que busquemos la presencia de Dios más que nunca, que nos elevemos a conocer la voz del amado. Dice en su palabra, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Es tiempo de seguir al amado, no por lo que ven nuestros ojos, sino por reconocer la voz del amado. Escucha bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Un hombre en la Biblia que aplicó este texto, Shatarrabagroba, un hombre en la Biblia que aplicó este texto antes que fuera escrito, fue Salomón. Ahora Dios habla con Salomón y le dice, ¿qué quieres que te dé? Ahora más Salomón no le pide nada para conveniencia suya. Ahora Salomón le dice, mira que te pido. Solamente te pido sabiduría para llevar ¿qué? Tu pueblo, porque primeramente quiero dedicarme a lo que tú me has dado. Quiero dedicarme a las cosas de Dios. Quiero dedicar mi vida para Cristo. Cuando uno aplica este texto, todo lo demás es añadido. Pero cuando uno vive cerca de Dios, todo es diferente. Cuando uno vive cerca de la voz de Dios, es capaz, escucha bien, de desmascarar la mentira del demonio. Cuando uno vive cerca de Dios, es capaz de traer vida. Todos conocemos la historia cuando le vienen dos mujeres de la vida. Le vienen al rey Salomón, una con un niño muerto y otra con un niño vivo, discutiendo por el niño vivo. Escucha bien. Empiezan a discutir y son los hombres que viven elevados a la presencia de Dios, capaz de levantar un simplemente hierro como una espada y desmascarar la mentira del demonio. Cuando Salomón mandó a levantar la espada, la madre del niño vivo tuvo de gritar, deteneros, prefiero perder mi hijo que haberlo muerto. Porque son los hombres que viven cerca de Dios, capaces de elevar la palabra de Dios y provocar vida. He visto personas recitar la Biblia, pero no acontece nada. He visto personas recitar textos, de arriba abajo, capítulos de arriba abajo, pero no se ha provocado nada. Pero sin embargo he visto personas quizá con poca expresión de palabra, y han dicho 4 palabras que han escuchado del susurro de Dios y han traído libertad a las vidas. Se han roto las cadenas, han sido libertados, han sido sanados, porque son personas que hablan de escuchar a Dios por boca de Dios. Son los hombres como Abraham, y ya voy cerrando. Son los hombres como Abraham, que son capaces de elevarse para sacrificar lo que más quiere. Hay quien dice, me gustaría dejar, me gustaría quitarme de esto, me gustaría que se rompiera de esto. Solamente cuando eres capaz de elevarte, serás capaz de sacrificar. Tiempo de elevarnos. Satanás no soporta, grábate esto, Satanás no soporta hombres que se eleven a la presencia de Dios. Pero cuando decidas elevarte, lo tienes que hacer solo o sola. Abraham coge a su hijo, coge a sus siervos, a sus criados, y se van camino al monte.
Y cuando llegan a la falda del monte le dice Abraham a los criados, quedaros aquí. Y yo no me entendía y no entendía esto y me preguntaba por qué Abraham. Te han acompañado, te han ayudado durante todo el camino. ¿Por qué no los dejas subir contigo? Y me diría Isaac, mis criados sí que conocen a Dios, pero lo conocen simplemente de escuchar quién es Dios por boca mía. Les he hablado o me han escuchado hablar de quién es Dios, de las conversaciones que yo tengo con Él. Viven a través de lo que es Dios por boca o por oído de lo que yo he hablado. Y no directamente de una comunicación con Dios. Me decía el Espíritu Santo, hay mucha gente en la tierra que vive la relación con Dios simplemente de escuchar un buen mensaje, de escuchar unas alabanzas, pero no conocen a Dios de la intimidad, de lo secreto, cerrada la puerta. Conocen las historias porque la han escuchado al culto. Conocen la Biblia porque la han escuchado predicar 1000 veces. Pero no viven una relación conmigo. Y me decía el Señor, por eso no entenderían a Abraham. Porque el que sigue a Dios por boca de otro o por escuchar a otro, es como vivir o conocer a Dios de lejos. Cuando uno conoce a Dios de lejos, a veces se turba, tiene miedo, tiene desconfianza. Ahora dice que los discípulos están a la barca y ven de lejos acercarse un hombre caminando por encima del mar y se asustan y dicen un fantasma. ¿Por qué? Porque vieron a Dios de lejos. No es tiempo de vivir el evangelio de lejos. Es más, Dios ha provocado este tiempo, lo creo, ha aprovechado este tiempo, mejor dicho, ha aprovechado este tiempo para despertar a la iglesia y decirle, es tiempo de elevarte a la intimidad, es el tiempo que te encierres en tu cámara secreta y empieces a escuchar mi voz. Ya se está cerrando el mensaje. Satanás no soporta que te eleves, porque le trae malos recuerdos. Le trae malos recuerdos a Satanás cuando decides elevarte. Te lo voy a decir en el libro de Isaías. El libro de Isaías, verso 14. Capítulo 14, verso 16, dice así. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú serás echado hasta el Seol. En un lugar donde no había pecado, en un lugar donde no había dolor, donde no había sufrimiento, ahí fue creado el querubín, ahí fue creado a Luzbel, acabado con el sello de la perfección. Y aunque no existía el pecado ni la iniquidad, cuando él decide elevarse, se engendra en él una mala intención y de él surge el pecado. Por eso no te soporta, porque no entiende a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es como el pueblo de Israel, contra más lo oprimían, más aclamaban. Contra más lo golpeaban, más confiaban. Por eso no entiende, iglesia de Cristo, no entiende el enemigo. Y se está preguntando, he cerrado sus iglesias. Los estoy golpeando quizá con enfermedad. Les estoy atacando con temores. He cerrado los locales. Y no se entiende, diría el enemigo. No lo entiendo, estoy golpeando a la iglesia. Y ellos deciden elevarse simplemente con el propósito de vivir cerca de la voz de Dios. Si preguntara hoy a la iglesia que me escucha,
y le preguntara para qué quieres elevarte, me diría: para estar debajo del abrigo del Altísimo, para morar cerca del Omnipotente, para estar cerca de la voz del Amado. Por eso rabia el enemigo, porque en nuestro corazón el motivo de elevarnos no se creó iniquidad ni maldad. Hoy con esto cierro. ¿Sabes por qué Satanás rabia cuando te elevas o cuando escucha la palabra eleva? Porque hace 2020 años un hombre o un joven con 33 años, juzgado de muerte de cruz, ha empezado a cargar un madero. Lo han golpeado de tal manera que todas sus espaldas son como grandes surcos labrados, todo su cuerpo una llaga, ensangrentado. Dice que no hay parecer en él. Todo ha sido golpeado, todo ha sido encuriado. Oh, pero este joven ha empezado a caminar y a dejar grabadas unas huellas con sangre, y ha empezado a caminar y se dirige a elevarse. ¿Dónde se va a elevar? Sí, se tiene de elevar. Empieza a subir un monte llamado el Monte Golgotá, Monte de la Calavera. Se empieza a subir, se empieza a elevar, empieza a dejar huellas, grabar un camino de huellas ensangrentadas, diciendo a la iglesia: cuando decidas elevarte te costará. Cuando decidas elevarte, quizás te será por difícil o por costoso, pero el único sitio para encontrar la voz de Dios es elevarte donde Él mora, elevarte a las alturas, elevarte a la presencia. Oh Espíritu de Dios, se empezó a elevar, y cuando llegó al monte Golgotá, Satanás tuvo de escuchar de nuevo. No lo dice la Biblia, pero escucha bien. Estoy seguro que aquel romano, cuando estaba Jesús arriba del monte Golgotá, tuvo de decir una palabra. Y la palabra es esta: elevarlo, elevar la cruz. Han elevado a Jesús entre el cielo y la tierra, lo han sustentado entre el cielo y la tierra en un madero. Ha escuchado el enemigo de nuevo elevar la cruz. Está marcando la derrota de Satanás y de todos sus demonios. Pero colgado entre el cielo y la tierra, nadie le ha arrebatado la vida. Él la ha entregado y ha dicho una palabra: consumado es. En el original Tetelestai se ha encontrado el Cordero Pascual, se ha encontrado el Cordero sin mancha, se ha encontrado el Cordero perfecto, donde en él no se ha encontrado iniquidad ni pecado. Tetelestai, consumado, he acabado la obra. Y está gritando, suspendido entre el cielo y la tierra. Y cuando ha entrado el Espíritu, se ha rasgado el velo del templo, gritando. El velo rasgado del templo está gritando algo: iglesia, iglesia, entra en la presencia, iglesia, entra en la intimidad. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para remisión de pecados del pueblo, pero ahora está gritando: el velo abierto, está abierto para que entres en la comunión de Dios. Dios, oh Sharrabagroba, Jeremías 23:23, soy un Dios cercano, quiero vivir cerca de ti, no quiero que vivas lejos de mi presencia, quiero que entres en mi presencia para abrazarte. Oh Papa, y el último detalle: Satanás no soporta que te eleves, Satanás no soporta la palabra eleva. Sharrabagroba. Satanás no soporta la palabra eleva.
porque Él es conocedor de la Biblia y sabe que la va a escuchar una vez más. ¿Dónde la va a escuchar, Isaac? Muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Jesús viene entre las nubes. Y como dice en su palabra, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hemos quedado en la mano de Cristo, nos elevamos delante de los demonios, nos elevamos delante de las potestades, nos elevamos delante de los principados, nos elevamos a recibir al amado entre las nubes, nos elevamos. Te animo, iglesia, que vivas elevado a escuchar la voz de Dios. Elévate en la intimidad de lo secreto. ¡Oh, Maranata! ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Cristo viene! Lo vuelvo a repetir, cierra tus ojos. Y con esto acabo, escucha bien. ¡Maranata! ¡Maranata! Cristo viene, nos elevamos, nos escapamos de las garras del enemigo. La iglesia se va. ¡Maranata! ¡Ay! Siento de decir esta palabra un par de veces más. ¡Maranata! 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 ¡Cristo viene! Cierra tus ojos, dale gracias por la palabra. Si te ha hecho bien, mi intención ha sido de bendecirte. Nos vamos para el cielo, dejamos los problemas, dejamos las dificultades, dejamos las cargas, nos vamos, nos reencontramos con nuestros seres queridos. Maranata, Cristo viene. Oh, Sharaba Groba, Dravayita Rabagroba. Te adoramos, Rey, te glorificamos. Bendito es tu nombre, papá. Que Dios os bendiga. Sharabagroba. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro hermano Isaac. Decirle, aprovecha este tiempo. Que nos sirva este tiempo como trampolín para elevarnos a conocer la voz en lo secreto. Samuel vivía en el templo. Y cuando Dios lo empezó a llamar, se iba el profeta porque no reconocía la voz del maestro. Es tiempo que los hijos y las hijas tengamos nuestro oído afinado, que lo reconozcamos, no por boca de un mensaje que es bueno y es necesario, sí, pero que lo conozcamos en la intimidad, en lo secreto. Que Dios os bendiga y el siervo con vosotros.